Dios es bueno y para siempre su misericordia es. Esta noche vamos a tener a la hermana Jeremy, que nos va a estar hablando de la parábola de lo que contamina al hombre. Es una parábola exquisita, hermano. Tiene una enseñanza profunda, profunda, profunda. Es más, esa enseñanza es tan profunda que si no la aplicamos, nuestra salvación se puede perder. Mire qué interesante es esto. Pero nada, quiero darle tiempo para que usted sea partícipe, aquellos que estén por internet, que tengan alguna pregunta, usted puede enviarla, que se la estaremos contestando como se la hemos ido contestando. Y los que estén aquí, que tengan preguntas, pues quiero por favor que también hagan sus preguntas, porque también la casa hay que atenderla. Amén. Así que Jeremy, no te quiero coger más tiempo para que ella empiece con la exposición. Estas parábolas son exquisitas, hermano. Sí, adelante. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Amén. Ay, yo me disfruto todos los días que estoy aquí compartiendo con ustedes esto como un manjar, de Amén. verdad. Así como estaban diciendo en la apertura, porque la palabra de Dios es así, uno se deleita, se lo disfruta y vamos hoy a, ¿verdad?, a conocer la parábola que Dios nos trae hoy, ¿verdad? Hoy estamos hablando de la parábola de los obreros de la viña y se encuentra en Mateo 20 del 1 al 15. Dios bendiga a todos, les amamos y me gozo, pero Dios se goza más de que ustedes estén aquí. Amén. Así que pues siempre queremos ver como un contexto, ¿verdad? ¿Qué era la situación que había cuando, ¿verdad?, Jesús responde con esta parábola? Y vamos a ver que en ese momento Jesús estaba conversando con el joven rico. ¿Se acuerdan del joven rico en Mateo 19? Pues ese joven de gran riqueza, influencia, le pregunta: Maestro bueno, ¿qué podré hacer yo para tener la vida eterna? Y ahí el Señor le dice, bueno, él pensaba que iba a ser como alabado porque él cumplía con todas las cosas. Y él dirá, bueno, a mí me van a alabar aquí porque yo cumplo con todos mis deberes espirituales y yo estoy al día. Pero Jesús lo retó y le dijo que vendiera todas sus posesiones y le entregara a los pobres. Y ahí el joven como que no se esperaba eso y se quedó triste y se fue. Y ante esa situación, en ese momento, los discípulos estaban sorprendidos. Ellos no esperaban eso. Estaban desconcertados y dijeron, wow, ¿y quién pues será salvo? Jesús les responde que la salvación no es por méritos propios, sino que la salvación es obra de Dios. Dios es el que da la salvación y nosotros la tomamos por gracia. Y entonces para esto es algo imposible, pero Dios lo hace posible. Y ellos estaban, wow, pero es que a diferencia del joven rico, yo le he entregado todo, mi vida, mi trabajo, mis relaciones con mi familia para estar viviendo contigo. Yo he trabajado más de 12 horas en calor. Ya casi por 3 años llevan los discípulos y dicen que si han renunciado a todo, tendrán algún beneficio especial. Ellos pensaban. Ellos decían al final preguntó en Pedro, ¿qué pues tendremos? Porque si el que no está así, ¿qué tendremos nosotros? Porque algo especial tendremos después de seguir contigo y hacer todo el sacrificio. Y ahí es que Jesús le contesta con esa parábola. La parábola de los obreros de la viña. Y entonces quiero darle 2 puntitos para tener como que el contexto antes de pasar a la película que nos ayuda a recrear la escena. Narra de un padre de familia, ¿verdad? Ese es el señor de la viña. Él tenía una finca grande con muchos empleados. Así que sabemos que en Israel hay 2 tipos de tierra que se siembra. Los llanos, ¿verdad? Las planicies que se usan para el ganado y la siembra de granos.
y las montañas que las usan para los viñedos o la siembra de las uvas. Y las uvas tienen un detalle importante y es que cuando se cosecha tiene que recogerse rápido porque inmediatamente llega una temporada de lluvia que no les da tiempo y entonces tiene que ser muchas personas que los ayuden a recoger. Por eso es que el señor de la viña va al mercado a buscar jornaleros a que lo ayuden a recoger la cosecha antes de que caiga la temporada de lluvia. Y otro punto importante antes de ver la película, los salarios en ese momento de los jornaleros a quien buscan para recoger la cosecha eran bien bajos. No era lo mismo, ¿verdad?, que un asalariado en este tiempo, que es a tiempo completo. El pago de lo que hoy es un asalariado, en ese momento lo más alto sería, como decir el mínimo, ¿verdad?, era 1 denario por día. Y 1 denario significa que eso es una persona preparada, como un soldado romano en el ejército, que tiene sus habilidades, que se preparó físicamente, se preparó. A esa persona preparada se le da 1 denario, pero a un jornalero, que es un trabajo de un día, que puede que no tenga unas habilidades especiales, se le da una ínfima parte de 1 denario. Denario significa una moneda romana que significa 10. Y antes era que si era por 1 denario te daban 10 asnos. Por eso se llama denario. Amén. El propietario salió varias veces. Fíjense que él salió a las 6 de la mañana, a las 9 de la mañana, a las 12, a las 3 y a las 5, que era 1 hora antes. Una jornada de trabajo era de 6 a 6, 12 horas. Y él fue varias veces. Fíjense que quizás él no necesitaba tantos trabajadores sino que él sintió compasión, como dice el versículo, porque ellos veían que no le habían dado trabajo y por ende ellos no estaban ahí porque eran ociosos ni vagos, sino simplemente porque en ese momento ellos estaban esperando en el mercado y si nadie les ofrecía trabajo, pues entonces ellos no traían comida a su casa ni para ellos ni para su familia. Así que él tuvo compasión y ya casi al terminar la jornada, que lo que faltaba era 1 hora, a las 5, él fue y aún más reclutó. Y ellos darían cualquier cosa por tener algo de comida y por eso dijeron que sí. Y entonces en ese momento también notemos que el señor de la viña le dio instrucciones al mayordomo al revés, que los últimos que llegaron fueran los primeros en la fila para dar el pago. Los que llegaron 1 hora antes de terminar el trabajo, a las 5, fueron los primeros en la fila. Y en esa línea de trabajo, con solo 1 hora, le pagó 1 denario. Ellos estaban agradecidísimos porque era más que bondadoso esa paga. Pero ya los últimos estaban escuchando, pues si le dieron a ellos por 1 hora 1 denario, ya estaban calculando ellos, a mí me darán 12, porque yo llevo 12 horas aquí, sudando, ¿verdad?, bajo el calor y trabajando. Como ellos vieron tanta generosidad en el dueño, pues ellos estaban ya haciendo esos cálculos y asumiendo. Y ellos en un principio estaban muy contentos con su paga. Era un acuerdo porque, como dijimos, 1 denario era mucho más de lo que se le daba a un jornalero. Pero entonces fíjense cómo cambian las cosas cuando comparan lo que le dan a otro. Y entonces era razonable, estaban contentos, pero como vieron lo que le daban a otros, entonces ahí compararon y dijeron, al ver en el versículo del 10 al 15, dice, al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno 1 denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, que era el dueño de la viña, diciendo, estos postreros han trabajado 1 sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo, dijo a uno de ellos, amigo,
no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero yo quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío o tienes tu envidia porque yo sea bueno? Hay muchos principios aquí, pero sobre todo está el principio de la gracia de Dios. Nos enseña que la salvación no se gana, no es por méritos propios, sino que Dios lo da, es obra de Dios. Dios lo da. Dios lo da por pura gracia, inmerecida, porque a Él le place. También aprendemos que Dios da la misma gracia a todos nosotros, a todo el que siga a Cristo. No importa el tiempo que hayamos trabajado en el Evangelio, ni lo difícil, ni lo fácil, ni el que se fue en la flor de su vida, ni el que estuvo hasta la vejez tranquilo. No importa si es pobre, si es rico, todos, si aceptamos a Cristo, de igual manera vamos al mismo lugar y no va a haber como un VIP. Porque tú fuiste a este puesto, te voy a poner en un VIP en este lugar de los cielos. No va a haber un pedacito especial. Todos en el mismo lugar con los mismos beneficios. Y es que esa es la gracia de Dios. No nos las merecemos, pero Él nos las da. Si somos genuinos creyentes, entramos todos. Con mismo que Pedro, que Pablo, que los mártires, nosotros, que aunque pensamos que hagamos poco, hacemos la voluntad de Dios, que eso es lo suficiente. Y estamos entonces todos en la misma vida eterna. Y es lo que estábamos diciendo, gracias a Dios que no nos da lo que nos merecemos. Porque ¿qué nos merecemos nosotros? La paga del pecado es muerte, dice en Romanos 6:23. Y todos somos caídos del pecado después de que Dios creó al mundo. Todo era perfecto en el paraíso, pero después del pecado en Adán y Eva, todos tenemos ese sello de pecado. Y no, de verdad, francamente, mejor que no digamos es injusto ni no lo merecemos, porque lo que nos merecemos es mejor, gracias a Dios, que no nos lo da. Nadie merece el favor de Dios. Todos nosotros somos pecadores, que por su gracia inmerecida nos está dando todo lo que tenemos. Tenemos salvación, tenemos la seguridad de que esto no se acaba aquí, de que hay una esperanza, de que Él nos da la fortaleza, de que Él nos da la salida, de que Él nos da la fuerza, de que Él nos da la energía, Él nos da el entusiasmo, Él nos enfoca en cuál es la salida para el problema. Eso es lo suficiente, porque en este mundo estamos, miren cómo estamos, peregrinos y extranjeros, estamos de pasadita, pero hay que pasar la prueba, hay que hacerlo bien, porque de aquí depende a lo que vamos, esto se sella a lo de la eternidad. De lo que hagamos aquí se sella a lo que vamos a hacer. Así que cuando lleguemos al cielo, todos vamos a vivir en el mismo lugar, en la casa de Dios. Todos vamos a estar en igualdad. No habrá VIP, no habrá nada. Así que lo que dice en Juan 14:12, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Así que si no fuera, yo los hubiera dicho, pues yo voy a preparar lugar para todos. Amén. Así que eso es la seguridad que tenemos. Somos herederos y somos coherederos con Cristo y con Él estaremos juntamente. Amén. Así que ese propietario salió a buscar más trabajadores al mercado y los llevó a su viña. Dios sale a buscar a sus hijos y los lleva al reino de Dios. Dios sale a buscarnos, nosotros no lo buscamos a Él, Él nos busca, Él nos escoge, Él nos perdona, Él nos ama y nos ayuda a seguir regalándonos su gracia. La gracia de poder ser hijos, que va todo en ese paquete. Solamente ser hijo ya es suficiente. Nuestra salvación es enteramente su obra. No depende de mis méritos, ni de que estudie, ni de que trabaje, ni que no duerma. No, depende de que la gracia de Dios me alcanzó. Y le place dárselo a sus hijos. Es su misericordia compasiva.
Y mientras tanto, Él sigue llamando obreros a su obra. Y mientras tanto, Dios llama a los pecadores, porque Él no vino a este mundo para los sanos, ¿verdad que no? Como dice Marcos 2:17, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Dios salva a todo el mundo en diferentes etapas. Uno puede decir, yo lo hubiera querido conocer antes, pero Él determina cuándo. El tiempo perfecto de Dios, Él no se equivoca. Todos somos llamados, todos. Lo importante es que estemos dispuestos a hacer su obra. Y Dios cumple su promesa. El propietario de la viña le prometió que le iba a dar un denario a cada uno, y así lo hizo. También Dios cumplió su promesa, ¿verdad que sí? Con todo, Él cumplió su promesa más tarde con los demás en la fila al final, en la línea, y les dio una paga más que generosa, porque eso para los jornaleros era lo máximo. Así que Dios da mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, nos dice en Efesios 3:20. Mucho más de lo que podemos nosotros ni tan siquiera entender, Él es lo que nos da a nosotros. Así que basta que muy bien, como comentó al principio que abrieron el culto, que algunas veces nos desenfocamos fijándonos en otros detalles que son son minucias de la vida. Otras personas que están en pecado y les va bien, o otros hijos de Dios, que Dios le place usarlos con poder y autoridad, aunque lleve poco tiempo, por dar un ejemplo. Y uno simplemente tiene que decir, Dios sabe hacer las cosas, Dios es Dios. ¿Podremos nosotros entender a Dios y decir que Dios es injusto? Claro que no. Nosotros no nos merecemos nada, así que mira, calladito más bonito, y vamos a dar gracias por lo que nos ha dado a nosotros, que es lo más grande que podemos tener en esta vida, que es su salvación. Eternamente estemos agradecidos. Cada vez que veamos algo, se muerden en la lengua y, Señor, perdón, Espíritu Santo, ayúdame a recordar que yo soy más que bendecido, más que bendecida por todo lo que tú gracias por lo que me has dado. Y bendícelo y síguelo usando. Porque de verdad en nuestra humanidad uno como que se desenfoca, pero para eso está el Espíritu Santo, para enfocarnos. Dios siempre nos da más de lo que merecemos. Todo lo que podamos recibir es mucho mejor de lo que es la condena del pecado. Así que no nos podemos quejar, no podemos tampoco estar molestándonos porque otros obtuvieron su gracia, como el ladrón de la cruz. Él estuvo a unos minutos, toda una vida de pecado, toda una vida que era un maleante, asesino, lo que fuera. Y en unos minutos antes de partir, Dios le dio la salvación a través de Jesucristo. ¿Y qué pasó? Él va a estar ahí cuando lleguemos a los cielos. Así que no nos enojemos por nada, no nos molestemos, no seamos como el hijo mayor de la parábola que vimos, ¿se acuerdan? De la parábola del hijo pródigo, que se molestó porque el papá tuvo gracia con el hijo menor y dijo, déjalo, porque estaba perdido y ha vuelto. ¿Por qué se molestó tanto? Porque no pudo entender cómo el padre tuvo esa misericordia compasiva con su hijo, con su hermano mayor. Así que aún sabemos que tenemos que estar siempre eternamente agradecidos. Siempre, por darnos la salvación. Y hay que estar sabiendo que hay otros muchos más fieles, otros que trabajan mucho más, que oran, ayunan mucho más, que han padecido grandes pruebas, que han sido mártires, y aún así Dios nos dio la misma salvación. Seamos más que agradecidos, porque estamos aquí con un mismo título. Todos somos iguales, hijos de Dios. Y si lo tenemos a Él como nuestro Padre Celestial, lo tenemos todo. Tenemos la salvación y lo demás se resuelve. Lo demás Dios se encargará. Y como decía también al inicio del culto, el 37, Salmos 37:4,
que es ese mismo mensaje, como que deleítate a sí mismo en Jehová. Enfoquémonos en lo que Él quiere que hagamos y hagámoslos disfrutándolo y hagámoslos enfocados, sabiendo que Él se encargará de nuestros asuntos. Sabiendo que si Él actúa con abundancia para otros y con gracia, Dios es Dios y Él hace lo que quiere con lo que tiene. ¿Podremos nosotros estar cuestionando lo que Dios hace si todo es de Él y para Él? ¿Por qué nosotros tenemos que estar sacando aquí cálculos, juicio? A mí me dará más, yo me merezco algo especial, algo más tendrá para mí. Si Él le dio eso a mí, ya tú sabes. No, eso era antes. Porque esta humanidad está aquí, pero nosotros tenemos que ir siempre renovando la mente. Espíritu Santo, renuévame. Así que nos deleitamos, significa que nos gozamos, que estamos claros de que estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Sea mucho, sea poco, estamos haciendo lo que Dios nos manda hacer. Y ahí Él entonces hará en nosotros todo lo demás. Concederá las peticiones de nuestro corazón. Y nos podremos deleitar en el próximo, como es que dice en el 5, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Ahí están los 3 verbos. Encomienda es suelta. Suelta todas las cargas, suelta todo lo que Dios te ha dado en bienes, suelta todo lo que Dios te ha dado en dones y talentos, porque es para la obra, es para Él. Y confía porque Él hará. Él hará lo suficiente. Él hará lo imposible. Dios se encarga de que sea posible. Así que concentrémonos en eso, más que agradecidos, porque aún sin merecerlo, nos los ha dado todo por gracia inmerecida. Amén. Y quiero, ¿verdad?, escucharlos a ustedes, comentarios, aportaciones, que está por ahí el micrófono, y Ricardo Paleo ahí reparte. Ahí. Amén. Sí, remontándome, viendo la misma línea de pensamiento tuya, que no nos merecemos nada. Me remonto al principio cuando no había nada. Era Dios y su Hijo en su reino, y a Él le plació compartirlo con nosotros. Él sabía todo lo que venía, porque Dios lo sabe todo, y aún así le plació entregarnos a nosotros un sitio para vivir y una salvación eterna, y lo que falta, que es llegar a su reino celestial. ¿Sabe? Es una cosa maravillosa, y hay que meditarla y todos los días pues esforzarse un poquito más. Por eso también hay una parte en la Biblia, y Dios conoce, porque no todo el mundo puede dar el 100%. Por eso está el 30, 60 y el 100%. Y Él sabe, el que da 30 da 30, el que da 60, 60. Claro, no nos debemos quedar ahí, tenemos que esforzarnos por conseguir hacer más en la vida para agradarlo a Él. Porque Él, como dijiste ahorita, Él nos buscó a nosotros. Nosotros no lo buscamos a Él. Y Él nos libró de tantas cosas. Yo le cuento mi vida, de donde Dios me sacó a mí y de todas las que me libró. Tiene que ser la mano de Dios, claro. Y tenía a mi madre que oraba cada vez que yo salía. Pero pensando en eso, mira, tenemos que ser más que agradecidos con todo lo que tenemos. Hoy mismo estamos aquí en Puerto Rico y tenemos unos hermanos perseguidos, que hay que orar por ellos también, porque los maltratan, muchos los matan, y he visto atrocidades, y hay que orar mucho por ellos también, porque ellos están llevando la palabra con el tiempo de Pablo y Pedro, el final de ellos. Así que sigamos esforzándonos día a día. Amén. Y confiando en el que Él hará. Amén, así mismo. Y eso de verdad que quería aportar también cuando él menciona lo de la creación, que es muy cierto, que básicamente no había nada. Y en ese nada estaba Jesucristo, su Hijo, y el Espíritu Santo, estaban los tres. Y ellos decidieron crear con la palabra. Dios creó la luz, creó los mares, la tierra, y nos creó a nosotros de su mano, del polvo.
Y fíjense que ya él sabía, como él bien dice, que iba a ocurrir el pecado y la caída en Adán. Pero aún así, él decidió seguir hacia adelante porque él quería ser padre. Él quería tener hijos. Y el amor del Padre es tan grande y su gracia inmerecida que Él nos creó aún sabiendo de lo que iba a pasar luego. Pero aún en el mismo Génesis vemos que ya hay una esperanza, que desde que pecaron, ya Él dice, pero ella con el cancañar aplastará con el cancañar es como que con el talón aplastará la cabeza de la serpiente. Y eso significa que desde ese día 1 que pasó ese pecado, ya él tenía la esperanza a través de Jesucristo. Ya él no estaba anunciando eso que nos iba a salvar. Siempre Dios tiene el perfecto control, pero su amor es tan grande que no lo podemos entender. Amén. Mira, tocando el tema de los jornaleros, él le prometió a los trabajadores un denario. No importando cuánto trabajaran, él dijo un denario. Cumplió su promesa, un denario. Entonces ellos se quedan porque el último que llegó recibió también igual que la misma cantidad. Muchas veces nosotros nos pasa igual. Le pedimos tantas cosas a Dios sin pensar las consecuencias que va a traer eso. No sabiendo que lo poco que Dios te da es mayor que lo mucho que tú quieres. Tú quieres tantas cosas, por ejemplo, hablando de lo material, Señor, yo quisiera que me dé un Mercedes-Benz del 2023 y te dé un Volkswagen del 80. Es porque eso es lo que Dios quiere que tú tengas. Si te da mayor, te vas a perder. Y Él no quiere que tus hijos se pierdan. Porque lo que tú quieres es lo que Dios no quiere para ti. Y entonces todos los hornaleros, pero si yo trabajé 8 horas diarias a la semana y este trabajó 1 hora. Porque no es lo que tú quieres, es lo que Dios quiere para ti. Es lo que Dios quiere que tú mereces. Y muchas veces nosotros en nuestro intelecto no vemos eso. Queremos, Dios, danos esto. No, es que Dios no quiere eso para ti. Dios quiere darte algo, pues Dios no quiere que sus hijos se pierdan. Pero uno ve la parte material, uno ve el yo. El yo quiero que Dios me dé esto, porque esto es lo que yo merezco. No, tú no mereces eso. Dios te va a dar lo que Él sabe que te va a ayudar a ti, lo que tú mereces. Él pues no quiere que te pierdas. Y nosotros no vemos esa parte. ¿Amén? Sí, que nosotros siempre tenemos que orar, Señor, ayúdame a entender, ayúdame a enfocarme, porque sin querer uno, pues como dice el pastor, se switchea la carne como que eso es lo que yo entiendo, porque no nos merecemos nada, pero es lo que yo entiendo que tú me tienes que dar y no. Es lo que es, siempre es su voluntad sobre la nuestra, porque eso es lo que, ¿verdad?, hay que cambiar en el día a día en nuestra mente. Fíjense que, y que a ti le dijo también cuando ¿se acuerdan con Juan, el discípulo amado, que en un momento dado él le comentó algo y Pedro también le pregunta, ¿pero y qué? ¿Que él no va a morir? ¿Por qué tú dices así? Y Jesús le dijo, ¿pero y qué a ti? Porque eso no te incumbe. Dios hace como quiera. Dios es Dios. Y si Él le dice, pues mira, va a durar, pues Él fue el último, ¿verdad?, en partir de esta tierra. Pero como quiera, verdaderamente todos tuvieron un propósito y Dios sabe cómo va a ser con cada uno de nosotros. Y que a uno, o sea, uno no tiene que tirar esa línea de comparación, que ese es el cuidado que yo creo que me ha, por lo menos a mí, me ha ministrado. Que uno pues rápido se pone como que la ropa de abogado y empieza con el derecho legal, pero ya esto no es justo. Y pues yo esto. Es que eso es parte como que de la humanidad, pero tenemos que sacarnos esa toga porque no somos abogados. El abogado nuestro es Jesucristo y de verdad no nos merecemos nada. Así que mejor que seamos agradecidos con todo lo que Él nos ha dado. Y cuando veamos algo que no entendemos, que no nos hace lógica, no digamos que es injusticia de Dios, porque ¿será Dios injusto? Jamás. Dios es el sinónimo de justicia, pero gracias a su misericordia no nos las aplicó a nosotros. Porque si Él llega a aplicar la justicia como debe de ser por ley a nosotros, tuviéramos muerto.
Así que la justicia de Dios es el perdón. La justicia de Dios es mucho más de lo que nosotros podemos entender. Y así mismo tenemos que nosotros hacer. No entendemos, perdonamos y seguimos hacia adelante. No entendemos, perdonamos y seguimos. Amén. Yaneli, ¿vas a decir algo? William. Buenas noches, Dios los bendiga. Yo lo que estaba hablando aquí es que todos tuvieron la oportunidad de tener ese denario, de trabajar por ese denario, sea muchas horas, sean pocas. Y todos así tenemos la oportunidad para la salvación, sea tarde o sea temprano. Tenemos toda la oportunidad de ser salvos. Excelente, eso es. Siempre está la oportunidad, siempre el amor de Dios, siempre Él está ahí dispuesto y presto. Amén. Simplemente nosotros necesitamos estar alerta y hacer lo que Dios nos manda hacer, cumplir su propósito. Amén. ¿Nadie más va a decir más nada? Amaro. Fíjense que cuando usted analiza la vertiente de todo esto es mucho más grande de lo que alcanza la mente humana a pensar. Cuando usted ve el punto de vista de la salvación, quien tiene el tutor, el poder y la autoridad para justificarnos delante del Padre y otorgar la salvación, es Dios en nosotros. Porque el reino de Dios es justicia, es paz y es gozo. Quiere decir que su soberana autoridad siempre anda en nuestro favor, no por lo que el hombre entiende, no por lo que el hombre ha creído intelectualmente, ni siquiera por lo que él cree que hizo, que para Dios es importante, es más importante que la salvación. Y la gente cree que el que ha hecho muchas cosas tiene un grado merecido, como aquel drogadicto criminal que llega a última hora y es salvo. Y se siente superior. Por eso el reino de Dios dice, el que quiera ser primero en el reino, que aprenda a servir. ¿Qué significa esto? Que el que crea que sabe mucho, sepa que no sabe nada. Por eso te dice al final, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Y por qué él dice eso? Porque él mira lo que el hombre no mira. Él sabe lo que el hombre no sabe. Él mira el corazón del hombre, porque el corazón del hombre, de eso habla la boca, de la abundancia del corazón habla la boca. Si usted ve la parábola anterior, él le dice, lo que sale de la boca del hombre es lo que mata, es lo que mata, no lo que entra a la boca de Dios, le decía a los fariseos. ¿Por qué él le está diciendo eso? No es exactamente porque no, se sientan a comer sin lavarse las manos, eso no es. Es que lo que sale por la boca, los sapos y las culebras que salen, hablan de la abundancia del corazón impuro. Y eso es lo que determina la salvación. ¿De qué me vale a mí venir como predicador, traer una palabra y cuando yo termine de aquí me junto con personas que no son agradables para Dios para hablar del prójimo? Imagínense, ¿qué voy a hacer? ¿Usted cree que a Dios le agrada eso? O que yo llame por teléfono, fulanito, vi aquello, ¿qué te pareció aquello? Oye, eso es bien malo, lo hizo, yo escuché aquello, escuché la otro. Se llama bochinche. Y eso a Dios le desagrada. Porque Dios está mirando lo que sale de la boca, porque de lo que sale de la boca habla de la abundancia del corazón. Y eso tiene poder para perder la salvación o para mantenerte dentro de la salvación. Por eso, cuando Él le dice, yo le pago lo mismo a este como el otro, aunque este trabajó menos, significa que Él tiene el poder para otorgar la salvación para aquellos que le obedecen a Él en santidad. Y es importante que transpolemos esta parábola a la realización de nuestra vida en una reflexión interna. Por eso al principio le dije que esto tenía que ver exactamente con la salvación. Porque esta persona que le
reclamó al Señor que le había pagado lo mismo a aquel que trabajó menos y a ellos que trabajaron las 12 horas, usó el intelecto para tratar de juzgar la obra de Dios. La iglesia no puede con el intelecto juzgar la obra de Dios. Y ahí es que falla. Dios nos está llamando a entender esta parábola desde el punto de vista de la santidad. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie verá al Señor, lo sabemos todo. Pero ¿qué es la santidad en sí? Mantenerte fuera de la visión del pecado, del intelecto y de lo que al hombre le puede gustar para hacer lo que Dios quiere que el hombre haga para su salvación. ¿Qué está corriendo por los medios noticiosos hoy en día y por el internet? Que tú no pierdas la salvación. Y la gente se va creyendo la mentira, como se han creído la mentira de todas las cosas que están pasando. Yo le decía a un grupo de médicos, le decía, es más fácil engañar al pueblo que explicarle que no se deje engañar y que está engañado. Pero no entiendo que tú me quieres decir, eso es sencillo. Que te creen más fácil la mentira que han creído hasta ahora y yo que le llevo la verdad, le cuesta y la dudan. Y se molestan y se ponen egolesivos, sacándole la evidencia. O sea, porque yo hablo, cuando yo me reúno, lo hago con evidencia, hermano. Eso no es porque yo digo. Es que aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Y ellos van, retratan el celular y buscan la evidencia abajo de dónde viene. Porque son gente incrédula. Estoy hablando de gente secular, no estoy hablando de gente cristiana. ¿Cuál es el propósito de eso? Que yo le traigo esto. Para que usted vea que esa mentalidad que está en la parábola también está dentro de la iglesia. Y es lo mismo que estamos viendo allá afuera. ¿Y por qué esos tan secos y tan duros de corazón? Porque se han acomodado a la mentira del intelecto y les es más fácil aceptar la mentira que la verdad. Y lo que es más, peor todavía, repiten la mentira como si fueran verdad. Y yo le digo, tú estás repitiendo el mismo discurso que estás sí, lo que está todo el mundo hablando, por no decir nombre, y te estás creyendo eso. ¿Tú sabes lo que tú estás hablando? Yo te voy a explicar lo que estás hablando bioquímicamente. Yo estudio bioquímica. Tan, 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 tan. ¿Dónde tú sacaste eso de aquí? Para explicar lo que tú estás repitiendo. Ahora tú me vas a decir si lo que tú estás diciendo es correcto. ¿Verdad? Porque estamos todos de acuerdo que esta es la fisiología. Claro, ok. Fíjate lo que tú estás diciendo. Pero me señalas a mí, ¿sí? Porque tú eres el que lo hablaste y el más duro que gritaste aquí. El más bocón. Todo el mundo se rió. No, por eso no lo digo por la mano, tranquilo. Es para que tú sepas que has repetido eso porque te crees que estás en la autoridad correcta y te voy a demostrar que estás correcto. Porque ¿sabes qué? Yo no vine a decirte que tú estás mal. Yo vine a que tú me ayudes a que el pueblo de Puerto Rico reciba la bendición. ¿No me entiendes? Porque yo aquí no me gano nada. No, yo lo sé. Pero tú también tienes que responder a ese propósito. ¿O tú no estudiaste medicina? Sí, porque el que estudió medicina, que se cree que va a ser chavo, está bien mal enfocado. Que está bien remunerado en algunos estados, sí, ok, pero ese no es el punto. El punto de la medicina no es para eso. La medicina es para hacer lo que Dios quiere que hagan. Yo sin conocer a Dios le pedí que me permitiera estudiar medicina para ayudar a la gente pobre. Esa fue siempre mi oración. Y Dios me bendijo sobrenaturalmente. En lo poco fuiste fiel y en lo mucho te pondré. ¿Qué te quiero decir con esto? Que eso exactamente que yo he vivido con esa gente seculares está pasando en la iglesia. Y tú dices, pero ¿por qué está pasando en la iglesia? Si son gente que tiene el Espíritu Santo, que le creen a Dios. ¿Sabes por qué pasa? Porque se han acostumbrado a creer la mentira antes que la verdad. Como la mentira los acomoda en lo que les gusta, pues sostienen la mentira y lo dan por bueno. Pastor, Entonces, traigo esto a la colación porque esto es importante que lo veamos desde el punto de vista práctico, hermano. Dime. que también quería ahí añadir esa última parte, que el énfasis que como termina la parábola es bien interesante y no lo quería, ¿verdad?, pasar por alto, que dice, toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar este postrero como a ti. No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío, o tienes tu envidia porque yo soy bueno.
Y entonces miren cómo él termina esa parábola. Dice Jesús, así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Saben que lo último que hizo el Señor Jesucristo para sus apóstoles, para sus discípulos, antes de él partir, horas antes de la agonía de la cruz, él quiso dejar bien claro, bien marcado a fuego en sus memorias que no, si todo se lo olvidase, esto no se les iba a olvidar. Y él hizo un acto que en ese momento para nosotros es como que, bueno, pero para ese tiempo lo que él hizo, nada más lo hacían algunos sirvientes de la gente adinerada, porque todo el mundo antes estaba en sandalias, el polvo y todo ese camino, y ellos se enjuagaban los pies antes de entrar a la casa. Jesús, el Hijo de Dios, se quitó la toalla de rey, se quitó el manto, se puso una toalla y se arrodilló ante ellos para lavarle los pies. En ese acto que habla por sí mismo, él demostró que la humildad es lo más importante, que el que sirve es el que está sirviendo, como dijo la pastora. Tenemos que hacer lo que Dios nos manda hacer, si no nos servimos. Tenemos que servir. El que sirve, el primero será el que sirve. El Hijo de Dios no vino a ser servido, sino a servir. Y Él lo que está diciendo es, hagamos lo que Dios nos manda hacer, porque son pocos escogidos, porque en el camino se desvirtúan, se desenfocan. Pero tenemos que mantenernos enfocados y claros para qué estamos aquí en este mundo transitorio, temporero, para ayudar al necesitado. No, como en la parábola anterior, no nos fijemos del buen samaritano, ¿se acuerdan? Que él preguntaba, ¿qué heredaré la vida eterna? ¿Qué hago para heredar la vida eterna? Y él le dice, pues cumple los mandamientos, sí, amo a Dios y al prójimo como a mí mismo. Y entonces él le cuenta la parábola del buen samaritano. Y el buen samaritano, la pregunta no es quién es mi prójimo, como dijo él ese momento, ese doctor de la ley, es de quién soy yo prójimo, del necesitado, del que necesita, ahí yo tengo que estar. Pues entonces eso, se están hilando todas esas cosas. Yo le pido al Señor, Padre, ¿cuál es la próxima? Pero tiene un hilo, porque estamos viendo que tenemos que ser prójimo del necesitado, tenemos que servir y no ser servidos, y tenemos que estar enfocados de que nada nos merecemos, de que es por su gracia inmerecida y nosotros simplemente es hacer lo que nos toca hacer. Y en todo, Dios nos dice eso, como que Jesucristo nos enfatiza al final de que esa frase, ¿verdad?, que hemos escuchado, muchos serán llamados, pero será un remanente. Procuremos estar en ese remanente, procuremos no desenfocarnos, no estar juzgando con nuestra vara de medir, porque así mismo pudiéramos ser medidos. Entonces, lo que uno habla, lo que uno se queja, con lo que uno se molesta, lo que uno critica, eso te deja ver cómo está nuestro corazón. Y hay veces que, ¿verdad?, la boca como que sale y uno como que tiene que controlarse en ese sentido. Señor, ayúdame, que seas tú y no yo. No le entiendo, pero sé que tú eres Dios y haces como quieres. Porque a la final, Dios es Dios y Él hace como quiere. Pero nos dio lo necesario, lo más importante, que es la salvación. Lo demás es lo demás. Así que pues quería compartir, ¿verdad?, ese último pensamiento que asimismo fue la última obra de Jesús para sus discípulos. El último acto, por decirlo así, que Él hizo horas antes de partir a la agonía de muerte en la cruz. Y asimismo fue el final de esta parábola. No esperemos ser alabados, no esperemos ser reconocidos, porque ya estamos siempre agradecidos. Lo más importante ya lo tenemos. Lo demás es lo demás.
Ya tenemos la salvación. Lo demás son detalles, minucias de la vida que no nos pueden desenfocar. No dejen que esas cosas mínimas acaparen lo más grande que ya tenemos en nosotros, que es la salvación. Ya lo tenemos. Ahora con eso nos enfocamos cada día más. Gracias porque soy salvo. Gracias porque un día te veré cara a cara y disfrutaré estar en tu presencia de una manera que sea de plenitud mayor. Porque esto es solo una pruebita de lo que podemos ver, de su presencia, de su gloria. Pero ahí estaremos en la plenitud que no nos podemos imaginar, pero ahí estaremos, que es lo importante. Amén. Así que vamos hacia adelante en el Señor. No sé si alguien quiera compartir algo más. Así que nos deleitamos ahí en el Señor. Amén. Denle un aplauso al Señor. Gracias, Jeremy. Ha estado espectacular. El martes que viene hay una sorpresa. Otro hermano va a traer una reflexión profunda. Así que seguimos y después continúa Jeremy y después el libro de Romanos que lo tenemos pendiente. ¿No hay preguntas al respecto? ¿Está bien? Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y así va a ser, hermano. Eso exactamente explica lo que es un remanente. Por eso cuando vamos a hacer y seremos en el zarpazo llevados al cielo, es un puñadito de gente comparado con el grupo de creyentes que debería de ser. Por esta misma condición de que estamos hablando. Así que quiero orar para que usted pueda recibir el insumo y pueda plasmar esto en su vida como una enseñanza vivencial de práctica. Y oramos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, gracias por la enseñanza que nos has traído. Gracias, Señor, porque tú llegas a tiempo. Tú no llegas tarde ni temprano. Gracias, Señor, porque tu vida es un vivo ejemplo de una verdad absoluta. Hoy nosotros nos levantamos sabiendo que tu vida es el ejemplo a seguir en todo momento. Te pedimos, Señor, que nos libres de las tentaciones del mal. Líbranos de los malos pensamientos. Sanea nuestra mente diariamente, porque diariamente nos alimentaremos de la pureza de tu palabra para vivir en la integridad y en la salvación necesaria con una vida limpia, donde nuestra alma esté limpia, esté sana, esté estable y sea agradable a ti. De tal manera, Señor, que los sentidos nuestros queden totalmente destapados para cuando suene esa trompeta, no importa lo que estemos haciendo, sea que estemos ocupados, estemos durmiendo, estemos donde estemos, la podamos escuchar. Y sentamos, Señor, que este cuerpo desaparece y sube a ti todo lo que es pureza e integridad, porque vivimos en la santidad, por lo cual veremos a Cristo vivo. Y en esta noche te damos gracias, Señor, porque sabemos que pronto, pronto, pronto será nuestra redención. Y sabemos que eso va a venir. La esperamos, la anhelamos y estamos ávidos de recibirla, porque sabemos que cuanto allá afuera se empeoran las cosas, mejor se ponen para nosotros. Así que hoy te pido que tú guardes a cada uno de tus hijos de regreso a la casa y que cuando descansemos, nuestra alma y nuestro espíritu se mantengan en adoración a ti, con cánticos de alabanza, de tal manera que cuando venga la tercera vigilia de la noche, nos podamos despertar para hablar contigo, tener un diálogo de edificación, un diálogo de liberación, un diálogo que nos prepara y nos sintoniza en la paz de aquel que sabe lo que ha de venir antes de que venga. Y yo sé, Señor, como dicen tu profeta, ¿hará Dios algo sin decírselo a su pueblo? De ninguna manera, diría Pablo. Y sabemos que es así, Señor. Tú lo vas a preparar a cada uno de nosotros para enfrentarnos a lo que tengamos que enfrentarnos, porque sabemos, Señor, que el que está con nosotros venció el imperio de la muerte. Y es más grande que el que está en el mundo.
Y si tú venciste al mundo y estás dentro de nosotros y en nosotros, también nosotros venceremos al que está en el mundo. Guárdanos del mal, libértanos, danos el conocimiento y la sabiduría. La paz y el gozo nos mantengan en tu presencia. Y a ti daremos toda, como siempre, la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Den un aplauso, Señor, que Dios les bendiga.